16. Estábamos nosotros intentando convocarle, hicimos una multiplicidad de esfuerzos y empeños, pero el señor doctor Ernesto Pazmiño mencionó que tenía que irse a su jurisdicción de nacimiento. Me parece que pues al lado de... Chillanes. Exactamente. Chillanes, sí, Gonzalito. En la provincia de Bolívar. Parece que tenía una ocupación significativa o un temor de esclarecer algunos episodios que también cuentan en la realidad de las cárceles. No parten solamente del descuido en esquemas de control. Me parece que el tema ético es el que está fallando en esas latitudes. Bueno, 25 millones de dólares va a costar la emergencia carcelaria. ¿Cómo cuantifican esto? El hacinamiento alcanza el 41% en los centros de rehabilitación social del país. En la ciudad de La Tacunga, donde está ubicada una de las cárceles símbolos, ponderadas, publicitadas, pero mal hechas, o parcialmente creadas con coberturas muy limitadas, han provocado violencia total en sus interioridades y van en aumento. De esto ha hablado también el señor Ernesto Pazmiño, ha hablado en audio. ¿Cuál puedo usar? Como diagnóstico especial de Pazmiño. Vamos a ver, porque tenemos que... ¿El cuál? Ya. El agua de La Tacunga. Aquí dice la comida de los reos. Pero este inserto quinto, que me parece importante, establece que el director de rehabilitación sería... Él es el director de rehabilitación y dice que sería óptimo dividir la cárcel de La Tacunga en 3, contratando a más profesionales entre psicólogos y trabajadores sociales, que ya los tiene más o menos seleccionados o monitoreados, pero carece de presupuestos o algo por el estilo. Entonces, yo quisiera ponerle en esta denuncia al señor Ernesto Pazmiño. A ver, doctor, ¿qué es lo que pasa en las cárceles ecuatorianas? 5.800 presos, 300 policías, 350 agentes de seguridad penitenciaria, más los funcionarios públicos de la cárcel. Y sume a ellos el doble de personas que entran los días de visita. Son más de 10.000 personas. Por lo tanto, el problema es gravísimo, gravísimo. Traer de algún lugar cercano, encontrar alguna fuente de agua cercana que al menos nos permita abastecer las horas del día, aunque la noche no tengamos agua. Pero esto es emergente, esto es inmediato. Caso contrario, las enfermedades van a comenzar a proliferar en las cárceles y la situación puede complicarse. Dividirla en unas 3 o 4 cárceles, para en cada cárcel establecer procedimientos de rehabilitación más técnicos. Entonces, yo quiero más psicólogos, quiero más terapeutas, quiero más trabajadores sociales al interior de las cárceles y menos policías y menos guardias de seguridad. ¿Y de qué depende eso? Usted no es la autoridad, ¿no puede usted disponer de eso? Estamos trabajando en eso. ¿Y miren, ¿cómo para aquí, cuándo entonces? Porque este tema ya... Ya estoy contratando psicólogos. Ya. Este fin de mes van a incorporarse una buena cantidad de psicólogos para que vayan a las cárceles. El costo actual es de $2.50 las 3 comidas. Suena barato. Café, almuerzo, merienda, $2.50, suena barato. Pero en
en la escala que se da de comer 40.000 presos al día, no poner una cuchara de aceite en cada plato. En 40.000 platos, te puedes imaginar la cantidad de dinero que se ahorra. O cortarle el pollito por la mitad la presa que normalmente debía dar. Para 40.000 presos en el almuerzo, 40.000 en la merienda, eso genera grandes cantidades de ganancia. El programa 360, y hay que darle el crédito correspondiente, rescató estas tomas que son de última producción o de última trabajo de señalamiento. Me parece que esta es la cárcel de la Tacunga, justamente. En la Concana también, efectivamente. Señor doctor Rodrigo Tenorio, señor doctor Daniel Pontón, señor doctor Ricardo Camacho, por sus empeños anteriores, sus experiencias, sus estudios. La academia, a través de ustedes, ha tenido objeciones desde hace un montón de tiempo respecto de estos temas. Pero el que debe estar aquí para responder precisamente a determinadas negligencias que acaba él mismo de autodenunciarse, ¿no? Ya tengo bastantes. Se ha demorado un montón de tiempo en escoger a los psicólogos y a los sociólogos. Seguramente lo que tenía que decir es, no tengo presupuestos. Me faltan presupuestos para contratarlos. ¿Qué suponen ustedes a nivel administrativo y de gerenciamiento de estas unidades carcelarias? Ha venido ocurriendo en las últimas épocas, porque se buscó cambiar la realidad carcelaria, cierto es, pero se quedó a medias, como que se terminaron los recursos, no sé. Me da la impresión de que tengo que apelar a ustedes, doctor Tenorio, doctor Camacho, doctor Pontón. Comienzo con usted. Bueno, gracias, González. Un saludo a todos. Un saludo aquí a Ricardo, a Rodrigo. A ver, yo creo que voy a empezar por un tema más macro. Yo creo que en general el país lo que tiene es una ausencia de una política criminal. Yo creo que ese es el gran problema que tiene el país actualmente y lo venimos arrastrando de muchos años atrás, que eso se refleja en el sistema penitenciario. Es decir, y una política criminal está cobija a una política penitenciaria adecuada y una política penitenciaria apalanca una política de rehabilitación. Podríamos invertir el obra. Una política de rehabilitación está articulada a política penitenciaria, pero la política penitenciaria tiene que ver con el sistema de castigos, el sistema de controles que se establece dentro de las cárceles. Y yo creo que ese es el gran problema. Cuando yo lo oigo al secretario Pazmiño hablar de ausencia de recursos, a mí me recuerda la tesis de un prestigioso criminólogo que yo lo conozco, amigo mío, que decía, Máximo Soso, que decía, en los gobiernos de la seguridad en América Latina lo que recurrentemente se apela a la cultura del déficit. Siempre hay ausencia de recursos. Yo no digo que no, yo digo que las cárceles, aquí Ricardo ha sido su secretario, se puede dar cuenta de que hay una ausencia de recursos, pero si usted invierte recursos y una política que le oriente a dónde quiere llegar, perdón, eso es tirarle agua a un pozo. Es decir, cuando no se tiene claridad en lo que se quiere, ¿no? Se apela a la ausencia de recursos y esto es un tema cíclico, ¿no? Y esto nos lleva a una especie de espiral sin límites, ¿no? Y bajo la lógica que el Estado es un saco roto en un contexto de restricción de recursos, me parece que es totalmente fuera Entonces, de... Por eso falla que el no le dan paso a la liderazgo emergencia institucional, también. ¿no? ¿Perdón? ¿Falla o está fallando el liderazgo institucional? Yo creo que sí. Yo Hay no que le he visto al decirlo. señor Pazmiño, perdone. Yo no soy un tipo de polémicas, no quiero irme contra él, etcétera. Pero me gusta decir las cosas frontalmente. Yo lo que veo es que es una ausencia total de dimensión estratégica que para eso está ejerciendo funciones. O sea, que él me diga que hay que contratar psicólogos, y son medidas que surgen a raíz de la crisis. Bueno, hubiera sido que los había plantado a su inicio de su gestión. Claro, con un poco de coraje se le dice, ¿y por qué no hiciste? Pues? Exacto. Entonces, me parece que cuando una persona no puede,
tiene que ser una actitud sensata. Exacto. ¿No? Por lo menos debe ser franco, ¿no? Ser franco. Y reconocer. Exactamente. Entonces yo creo que eso es lo que No, establece. las cárceles de este momento no ostentan un atinado liderazgo de conducción. Hay unos escenarios incompletos. Seguramente faltan batallones de activistas en varias facetas de concienciación y de control, pero más de educación, más de inventiva. No sé qué, doctor Tenorio, ¿qué sugiere a ustedes de su lado académico? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Bienvenido, doctor, como siempre. Y buenos días a todos los que nos escuchan. El problema de las cárceles, yo diría que no es falta de presupuesto ni nada por el estilo. Es el hacinamiento. El hacinamiento es una de las cosas que el ser humano no soporta, ni siquiera los animales. Así es. El hacinamiento implica que donde debemos estar 2, están 10. Si hay nosotros nos construimos a nosotros mismos con espacios simbólicos, la palabra. Pero no podemos hablar si el uno está encima del otro. Con espacios reales, ¿cómo nos movilizamos? El que alguien esté en la cárcel no quiere decir que no tenga su individualidad y su privacidad. La cárcel no es la destrucción del sujeto. Hay un castigo al sujeto porque ha cometido un delito, de acuerdo, que necesita la sociedad que ese señor sea separado del grupo total. Pero no que sea metido en un lugar en el cual se pierdan los elementos de la subjetividad, de la humanización, Gonzalo. Si estamos hablando de una sobrepoblación en una cárcel, donde están 3, están 6. Donde están 6, están 12. Entonces, ¿qué espacio te queda para ti? Ninguno. Cuando se da esta sobrepoblación, en los sujetos aparecen entonces lo instintual. Ya no los límites que nos separan a nosotros. Donde llega tu terreno, tu territorio simbólico y comienza el mío. Allí se borra todo eso. Y lo que cuentan es esa relación de cuerpo a cuerpo, de palabra a palabra junta, de envidia a envidia, de venganza a venganza. Allí no hay lugar para la reflexión, Gonzalo. No hay lugar para que yo rescate tu derecho. No hay derechos. El hacinamiento borra o saca de raíz todo el principio de los derechos humanos. Allí no hay derechos humanos. Y entonces, claro, una población sin derechos es una población que cae inmediatamente en las actuaciones puras. Donde no podemos nosotros hablar, enseguida asoma la actuación, es decir, el cuchillo que sale, la soga con que ahorcar, la pistola con que matar. Y hay algo gravísimo. Todas estas actividades criminales son estrategias de sobrevivencia. Y esto es lo más grave, Gonzalo. Para sobrevivir, yo tengo que matar al otro. Para sobrevivir en ese espacio, yo tengo que deshacerme del otro para apoderarme del territorio de él. Pero no es un territorio aquí, como estuvimos hablando afuera, que voy a robar tu casa, tu finca. No, aquí es el territorio de sobrevivencia, lo mínimo que necesito para sobrevivir. Y eso está en disputa. Desgraciadamente, quienes dirigen las cárceles saben muy poco de esos. Yo le quería preguntar al doctor Pazmiño, ¿qué va a hacer con 1000 psicólogos que va a contratar? ¿Qué van a hacer los psicólogos? Tratarle a él posiblemente. ¿Qué van a hacer? Que me diga qué van a hacer. Yo soy un profesional. Que me diga qué van a hacer esos psicólogos ahí. Ellos van a redimir a los presos. Porque lleva 20 psicólogos a la Tacunga y ya no va a haber violencia. Por favor, estamos hablando de pajaritos preñados.
Eso es una tontera. Tiene que sacar presos de ahí y llevarlos a otra parte, hacer otra cárcel, para que haya espacio físico que construye espacios psíquicos, Gonzalo. Entonces, no, vamos a sacar a todos los psicólogos que hay en Quito, en Guayaquil y en Cuenca para llevarles a las cárceles de Quito, Guayaquil y Cuenca, y con eso se ha solucionado. Por favor. Más bien los psicólogos van a quitar el poquísimo espacio que ya hay. ¿Qué sobra? ¿Dónde van a poner a los psicólogos? ¿Dónde radican los equívocos, doctor Ricardo Camacho? Bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalito, buenos días. Excelente. Un cordial saludo pues a Daniel, aquí mi buen amigo. Y a Rodrigo. Rodrigo, me he sonreído, discúlpeme con el tema de los pajaritos porque me parece brillante lo que ha dicho Rodrigo, me disculpan. Mira, Gonzalo, yo fui subsecretario de Ernesto 3 meses, de diciembre a febrero. Yo no soy amigo de Ernesto, lo conocí inclusive en tu radio, cuando tú gentilmente siempre me has invitado y yo tenía un buen concepto del doctor Pazmiño, pero voy a ser muy claro y directo. El doctor Pazmiño no tiene el panorama claro, está completamente perdido. Y vamos a hacerte un rayos X. ¿Cuáles son los problemas principales que encontré yo en la cárcel? Yo entro el 1 de diciembre a trabajar y yo por el 15 o el 20, no es que sea tan inteligente, sino que tengo sentido común. Le digo, Ernesto, tienes que declarar la emergencia. No hay dinero para cambiar focos, están dañados los equipos de seguridad, la corrupción está hasta la médula de los huesos. Algunos guías o muchos guías corruptos. ¿En qué consiste la corrupción interna? Todo tiene un precio, Gonzalo. Si tú quieres bajar donde La el médico, comida, tienes que pagarle al guía, los espacios, los servicios. Tienes que pagar para que no te peguen, tienes que... ¿Pagar para qué? la carpeta de prelibertad de Castro, el capitán Castro, que la descubrimos cuando salió libre, o nos enteramos por el juicio en Nueva York, Castro pagó miles de dólares por la carpeta falsa. Imagínate que él hizo 1 hora de un curso educativo y la jueza y nadie se dio cuenta que la carpeta era falsa. Y para usar la carpeta de prelibertad se cobra dinero, es decir, todo en la cárcel tiene precio. Es decir, está corrupto hasta los medios de los huesos. Y como dice Daniel, si tú das dinero a un pozo sin fondo, lo primero es que el doctor Pazmiño tiene que analizar que el sistema tocó fondo. Corrupto hasta la médula de los huesos. Primera idea. Entonces, si tú no sacas de esas personas corruptas, lo que va a seguir, pues darle 100 millones de dólares, que les va a servir más para beneficiarse. Tienes un hacinamiento del 40 al 41%, es decir, tienes 41,000 PPLs con una capacidad instalada de 28,000. En la cárcel de Machala, donde a mí me dio el mayor sufrimiento, en la celda donde deben estar 5 personas, como dice el doctor Tenorio, están 15. ¿Y sabes lo que pasa en el siglo XXI, Gonzalo? Y radio escúchame bien. A las 6 de la tarde se cierra la celda, porque además la celda no tiene baño, ¿no? Porque es una casa antigua. Se cierran las celdas y a las 6 de la mañana del día siguiente se vuelve a abrir. 12 horas encerrados, sin baño. Tú, Gonzalo, y cualquier persona, ser humano, durante 12 horas no tiene que ir al baño al 1 o al 2. ¿Y sabe qué hacen? En el siglo XXI, con las cárceles modernas que tienen que hacer sus necesidades 1 y 2 en un plástico. Y en ese plástico duermen toda la noche toditos. 8 en el piso y 7 en las literas, oliendo el 1 y el 2, en el siglo XXI. Es cuando yo perdí la cabeza. Tercero, el señor Pazmiño dice que ha contratado, o ha pensado, o está ya contratando psicólogos, como que, vea, señor Pazmiño, usted tiene un déficit de 4,000 guías penitenciarios. ¿Cómo puede hacer un eje de reeducación, de rehabilitación, de talleres, si los que mandan en la cárcel son los presos, pues? ¿Cómo un pobre guía? Tú viste en el video de la Tacunga cuando salen corriendo un guía penitenciario, cuando le empiezan a dar de cuchilladas los 2 PPLs. Si ni siquiera tienen un bastón policial, no tienen un tolete, no tienen gas pimienta. Cuando yo estuve ahí, pobremente logré conseguir $48,000 para darle a la cárcel de la Tacunga para que compre armas no letales, es decir, tolete, gas pimienta, etc. ¿Y sabes de qué? En vez de comprar los equipos, se gastaron y pagaron la basura a la cárcel de la Tacunga, al municipio de la Tacunga. Después empiezo a hacer las relaciones internacionales. Hablo con el embajador de Ecuador en Chile, Homero Orellano, y me dice, Ricardo, encantado, hay un convenio con Gendarmería de Chile, pero tengo una vergüenza de irme a Gendarmería. ¿Por qué, embajador? Porque en la época de la señora Zúñiga
me hicieron pedir 6 perritos, 6 perros antidrogas que son carísimos. Los perros siguen botados en el aeropuerto de Santiago. ¿Por qué no les convenía traer los perros? Porque costaba del giro del negocio, pues. Entonces, Gonzalo, frente a la inseguridad, déficit de guías penitenciarios, ¿qué hacen 2.200 policías en las cárceles si no es su misión constitucional y no es su misión profesional, porque es una policía altamente capacitada que debería estar en las calles? Lo que nosotros necesitamos son guías honestos, pero alguien puede ser honesto ganando $520 y cuando tú entras a la cárcel, el PPL más infeliz o el más rico te da $1,000 para que metas un celular. Una cajetilla de tabacos vale $50 en el CDP, un pollo vale 60 y te puedo dar todos los precios. Nos desconectan, tenemos inhibidores. Al segundo día que puse un inhibidor nuevo en el CDP, me lo dañaron, mandé a arreglar. Después me enteré que cuando salía a la lista, le desconectaba el chico de la lista el inhibidor. Por eso es que las cabinas telefónicas en el CDP no funcionan, porque todo el mundo tiene celular, pues. Entonces, señor Pazmiño, usted tiene que pensar en una escuela penitenciaria. Ya cuando yo ya perdí la cabeza doblemente, es que el señor Pazmiño me trae de director de la escuela penitenciaria un señor especialista en temas indígenas. ¿Cómo puedes tú tener una escuela penitenciaria como Gendarmería de Chile o como Colombia con el IMPEC? Si dice, no, es que es mi amigo. Entonces, en una entrevista de televisión dice, sí, el señor Camacho me acusa que yo traigo a mis amigos, pero no hay problema, dice, porque yo busco a mis amigos porque son honestos y porque les doy un curso de 3 días para ser directores. Por favor. Y la última idea que se le acaba de ocurrir, y me da pena que le haya convencido a un hombre tan inteligente como el doctor Otto, el vicepresidente, militarizar las cárceles. Vas a poner militares alrededor de las cárceles. El señor está perdido. Es una pena. ¿Y tiene categoría de ministro? Tiene rango de ministro. Sí. El problema es que, mira, ellos pensaron ¿Qué ganaron las cárceles con ese rango? Exacto, excelente pregunta, Gonzalo. Pues ellos tenían el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Y dijeron, para ahorrarnos costos, vamos a crear un servicio como el servicio aduanero, el servicio penitenciario, y creamos una Secretaría de Derechos Humanos. El señor Pazmiño durante los 2 primeros meses se dedicó a trabajar para ser el secretario de Derechos Humanos. Y esto no es de infidencia porque es público. Hasta los equipos de comunicación mandó a la Secretaría de Derechos Humanos y en el servicio nos quedamos sin nada, ni una cámara, ni una grabadora, porque él soñaba ser secretario de Derechos Humanos. El último día el señor presidente no sé por qué no le nombró y lo nombró a Marlon. Y ahí le tocó aguantarse el puestito de director de rehabilitación, que creo que no le gusta o no sabe. Pero debería dar un paso al costado, Gonzalito. Aquí hay cientos de ecuatorianos, está Rodrigo, está Daniel y 100,000 ecuatorianos más que pueden hacer ese trabajo honesto y transparente. Pero tú no puedes traer a medio Chillanes sin tener el perfil adecuado para trabajar en la... Pero es que si tú llegas al ministerio, pues, con todo respeto a Chillanes y en la provincia de Bolívar, la cual quiero mucho, claro. Tengo hasta familiares Camacho allá, pero no puedes llenar sin perfil a todo Chillanes, pues, hermano. Tú en la radio mañana traes a unos locutores que no pueden ni hablar, porque son tus amigos o amigos del Alvarito. Vamos, doctor Daniel Pontón. Vamos cambiando este terrible espectro carcelario de nuestro país y lo que han visto los televidentes, las imágenes que se está proyectando, más las experiencias rescatadas por algunos reporteros que, con temor y todo, los del programa 360, el valiente compañero que ingresó allá, realmente corría riesgos impresionantemente graves y él se envalentonó y superó esa circunstancia en afán de lograr los propósitos comunicacionales a los que fue. Grave la situación de las cárceles. Vamos, ¿qué hacer allí? A ver, el tema de carcelario, el qué hacer, cómo se define la política, creo que es complejo. Sí. Hay una serie de fuerzas sociales que de pronto están de alguna otra forma, sostienen algún tipo de consenso, digamos, medio perverso hasta cierto punto, en el sentido de que creen que porque es una población que ha pecado, ha delinquido, se merece el infierno de la tierra. Y mientras la cárcel sea así tenga hacinamiento, tenga ese nivel de deshumanización, etcétera, etcétera, eso es lo que se merecen por haber sido
los pecadores de la sociedad o los contradictores. Entonces, ¿cuál es el equívoco de un equívoco. conglomerado que puede pensar así? Es un equívoco que yo creo que es interesante lo que usted me pregunta, porque la cárcel tiene una fuerte sinergia con la sociedad en general. O sea, vamos al punto de vista social. Un PPL no solamente es el PPL, es su PPL y el drama familiar que se genera alrededor del PPL. Es un problema. Una persona que entra a la cárcel es una persona que deja de trabajar, es una persona que deja de mantener a su familia. Es una persona que de pronto tiene algún tipo de relación en la cárcel, por ejemplo, es el termómetro. Desde la cárcel se planifican muchas veces los temas delincuenciales en el país, eso es sabido. El tema de la reproducción de las cárceles, como el tema de la escuela del delito, es otro problema. La puerta giratoria, que se llama. Esos son temas que hay que pensar. La cárcel tiene una fuerte sinergia con la sociedad y gran parte de los problemas sociales se reflejan en la cárcel y la cárcel refleja esos problemas sociales, ¿no? Va de la mano, ¿no? Entonces, es complejo. Ya. Pero yo creo que una fuerte Hay una discusión, causal, fuerte no sé qué discusión opinión que para nosotros entrar tenemos. en materia de las cosas que hay que cambiarlas. Dice que la prisión preventiva es una de las causales más importantes para esta aglomeración, porque por todo es cárcel, 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 cárcel. Detención preventiva. Y en realidad ameritan ese tipo de circunstancias por la peligrosidad, porque son episodios ratificados o reiterados en el comportamiento humano de esta clase de gente ecuatoriana, pero son nuestros hermanos. En fin, el juez y el fiscal lo que tiene predeterminado es, primera opción, cárcel preventiva. ¿Cómo se llama? Prisión preventiva. Sí. Prisión preventiva. Sí, Es que esta es la causa del amontonamiento de... Y por eso es que yo hablaba al principio de una política criminal, porque la política criminal no solo lo hace el sistema de rehabilitación social, lo hace el sistema penal en su conjunto, donde está obviamente el sistema penitenciario, el sistema de rehabilitación social. Y obviamente, y en algo tiene razón el doctor Pazmiño, de decir que muchas veces la cárcel se llena de una población que efectivamente no necesariamente necesitamos darle una pena privativa de libertad para efectos de controlar, tener un control sobre el tema delincuencial. Decía que el 55% de la población penitenciaria son gente presa por delitos de drogas, muchos de ellos por consumo de marihuana, que es una droga que otros países están legalizando, por ejemplo, y robos menores. Es decir, si queremos que la solución de la delincuencia se hace encarcelando gente, pues hay múltiples experiencias a nivel mundial que nos dicen que la cosa no va por ahí. Pero sin embargo es difícil, porque si usted le dice mañana que va a sacar gente de las cárceles, posiblemente haya muchos actores políticos que por ahí veo que andan diciendo, y andan atacando diciéndole que estamos propiciando la delincuencia. Pero sin embargo, ¿no? Hay otras medidas penales que nos permiten de otra forma, sin encarcelar gente, establecer mecanismos de control hacia esa población, y no solo penales, medidas también que son de seguridad, que son... Brazalete electrónico. O medidas de corte preventivo. Entonces, eso es lo que va a definir la política criminal. Yo soy enemigo, yo creo que de pensar que el Ecuador necesita nuevas cárceles y más grandes. ¿Por qué le digo esto? Porque esta es una especie de jugar siempre al empate. Usted ahorita tiene una cárcel con 28.000, capacidad para 28.000. Cuando Correa llegó al poder tenían algo así, una capacidad de 10.000. Correa aumentó la capacidad carcelaria y eso es dar pauta para que mañana venga otro gobierno y meta población penitenciaria. O sea, si nosotros mañana ampliamos nuestra capacidad penitenciaria a 45.000, en 10 años tendremos una población penitenciaria de 70.000, 80.000 personas, porque así ha sido la lógica del país y así nos conduce. Entonces, frente a eso, usted tiene que establecer políticas claras de qué es lo que quiere con el problema criminal en este país, ¿no? Y frente a eso, orientar a lo que se quiere con el sistema penitenciario. Entonces, sí, obviamente necesitamos mejores cárceles con mejores infraestructuras, pero eso no quiere decir que hay que ampliar la capacidad del sistema penitenciario por los problemas que acarrea y que es la herencia que nos dejó el correísmo. Amplió, generó cárceles máxima seguridad, amplió la capacidad carcelaria y ahorita tenemos una población penitenciaria que supera las 40.000 personas y estamos en un crecimiento, en una carrera de crecimiento punitivo en el país que es peligroso y que nos está poniendo ya límites internacionales bastante... ¿A dónde puede conducirnos esto aludido por el señor doctor Pontón Rodrigo? ¿A dónde puede conducirnos? Gonzalo, el problema es sumamente grave. ¿Quién legisló esta prisión preventiva por todo? Y para todos. Yo no sé a quién se le ocurrió semejante tontera. Porque pensar
que la gente se regenera, se va a curar de ser mala, de ser ladrona, de ser lo que sea, metiéndole en la cárcel, es no saber absolutamente nada de nada. La cárcel es solamente un castigo. No es un lugar en el cual o del cual los encarcelados van a salir nuevas personas. Ya no va a robar nunca más, no va a agredir nunca más, no va a matar nunca más. Todo lo contrario, pues. Si ese hacinamiento del que están hablando los colegas aquí es tal, lo único que están aprendiendo ahí es a delinquir, pues. ¿Cómo puede salir en buen estado psíquico para vivir como un buen ciudadano? ¿Quién ha vivido 4, 5, 6, 10 años en ese mundo absolutamente perverso? Entonces, ponga todos los psicólogos que usted quiera, doctor Pazmiño, y lo respeto mucho, por supuesto, pero no va a conseguir nada porque los psicólogos no están con varitas mágicas para curar, entre comillas, a los delincuentes. Para hacer un tratamiento se necesitan las condiciones sociales, económicas adecuadas para que el paciente pueda cambiar, pues. Si va a la consulta del psicólogo y el hombre regresa de nuevo a su mismo hábitat, ¿qué le ha servido la reunión con el psicólogo? Absolutamente de nada, pues. Es decir, me viene usted hambriento a mi consulta para decir que se muere de hambre, habla ya conmigo y le digo, vea señor, pues aguántese el hambre y regresa nuevamente al espacio del hambre. ¿Para qué viene? Entonces, yo creo que debemos tener una... Las cárceles ecuatorianas son una faceta de lo que somos como país en este momento. De alguna manera sí refleja, ¿no? De alguna manera sí refleja la falta de coherencia política, la falta de coherencia en manejar estos problemas absolutamente críticos. Toda la sociedad del Ecuador quiere a todos los delincuentes, grandes o pequeños, presos, porque la ciudad aparentemente se libera de los malhechores, entre comillas. Claro. Pero no es así, en la vida real no es así. Este rato recuerdo a Michel Foucault, uno de los genios de la sociología del siglo pasado, ¿no? El vigilar y castigar. Él tiene el famoso libro Vigilar y Castigar. Creemos que vigilando a los tipos y castigándolos, ya se van a regenerar. Y no pasa así. Michel Foucault concluye que la cárcel es la escuela más grande del delito y de la perversión. Así es. La libertad nos hace a nosotros sanos. Cuanto más libertad tenemos, más sanos somos. Pero la pobreza, Gonzalo, la pobreza... El desempleo. La pobreza producida por el desempleo es el mayor enemigo que tenemos todos nosotros. Y sale de la cárcel, ¿qué? ¿Ya tiene trabajo para ir? Sociedades improductivas. Un país que construye más cárceles da cuenta de que sus ciudadanos están viviendo en extrema pobreza. Y en extrema pobreza no solamente monetaria, sino en extrema pobreza de valores, de principios. Pero correcto. ¿Cómo usted puede enseñar valores, principios a quien se muere de hambre? ¿Qué recambios le pedimos si este momento estuvieran escuchando, por suerte de las cárceles, por suerte de toda la sociedad, el señor presidente de la República y la ministra del Interior, Ricardo Camacho? ¿Cómo hacemos? ¿Qué soluciones ubican ustedes en el inmediato futuro? Gracias, Gonzalito. Bueno, con todo respeto, yo no soy quien para sugerir al señor presidente ni a la María Paula, pero creo que el doctor Pazmiño debe dar un paso al costado y nombrar una persona técnica profesional que sepa del tema. ¿Dónde está ese hombre? Hay decenas de ecuatorianos que conocen el sistema carcelario penitenciario. ¿Cuál es el currículo? Al lado mío está una persona que conoce muy bien el tema. Aquí está el doctor. Claro, transparente, sincero. Rodrigo Tenor. Rodrigo. No me estoy palanqueando el puesto. Gracias, no deseo yo. Por si acaso pienso. No, pero vamos, en serio. Gonzalito, 5 medidas. Una dice retirarle al señor ministro. Al señor ministro Pazmiño por inepto. Discúlpeme la palabra, inepto. La segunda, si usted tiene una
cárcel que no es centro de rehabilitación, sino es una bodega humana de 41,000 personas, que como le cuento en Machala, le cierran a las 6 de la tarde, 15 personas. En la noche han de conversar cómo se perfeccionan en el robo, pues, Rodrigo. Después humillados, haciendo el 1 y el 2, durmiendo con esa porquería que el día siguiente casi vomito cuando abren la puerta de la celda. Ya. ¿Tú crees que puede haber rehabilitación? Me parece interesante de Ernesto que diga que va a contratar a los psicólogos. ¿Sabes para qué serían los trabajadores sociales? Aquí hay que recordar algo, que cuando a ti te dan la sentencia a 5, 10, 20 años, tú puedes pedir la prelibertad al 60% de la pena. Y lo piden todos, todos lo piden. Entonces yo de preliberado salgo, ¿y qué? La primera semana no encuentro trabajo. La segunda semana no encuentro trabajo. ¿El Estado en qué me ayuda? Dice que una vez por semana tengo que ir a firmar en la casa de confianza, que ahora ya la han cambiado en el CDP por mis críticas, y en Guayaquil, en el CDP de Guayaquil. Y le tienen 3 horas sentado al preliberado. ¿Dónde le ayudan a conseguir trabajo? ¿Dónde el trabajador social le dice, mire, vamos a buscarle, vamos a ayudarle? Hay sí un psicólogo para decir, hijo, tranquilo, no robes, el tiempo ya vas a ver que tú te... Nada, pues. El preliberado sale y sigue robando, pues. Pero no porque quiera. La sociedad no le da oportunidad. Después tienes un déficit grandísimo de guías. Es decir, si sigues metiendo más señores policías, más señores militares, no creas una institución fuerte. ¿Tú te imaginas en Estados Unidos señores policías de las cárceles? ¿Tú te imaginas en Estados Unidos y en Europa señores policías y señores militares en las cárceles? Impensable. Como dice Daniel Pontón, el sistema es perverso. Yo he llegado a pensar, y con esto termino, que el Estado no es que es bobo, no es que no tiene la capacidad de mejorar el sistema carcelario. Hay algunas personas, no digo de este gobierno, hablo del Estado, no quieren que el sistema carcelario cambie. ¿Sabe por qué, Gonzalo y amigos? Porque da mucho dinero. Solo el negocio de los cigarrillos, que deberían legalizar una cajetilla en el economato, da $10 millones. $10 millones el negocio oscuro del cigarrillo normal, no la marihuana. De ese negocio, el de la comida, ¿cuánto ha pagado el Estado ecuatoriano en estos 7 años? También se comercializa la marihuana, pues no faltaba más. Claro, y estoy hablando del tabaco normal nomás, de ahí vamos a la droga, vale 5 veces de lo que vale en la Marín. Lógico. Un pollo que vale $15 en el CDP te vale 50. Okay. 60 vale una hamburguesa McDonald's. Bueno, perdón, pues sí, la marca. Y entonces, todo tiene un precio. Entonces, si tú no creas una institución fuerte como Gendarmería de Chile, como el IMPEC, donde también tiene sus fallas, porque no hay cárcel perfecta ni en Suiza, pero no tenemos estos horrores. Es decir, tú estás metiendo dinero y por eso es que los 25 millones que piensa pedir el señor Pazmiño, yo estoy sugiriendo y espero que Daniel y Rodrigo me colaboren en hacer una veeduría. Tenemos que ver en qué se va a invertir esos 25 millones, que no sea a un pozo ciego, que verdaderamente signifique fortalecer la institución carcelaria, una política criminal, como lo ha dicho Rodrigo, tener conceptos claros hacia dónde vamos. ¿Qué recomendamos a los legisladores para innovar este formato tan descuidado y tan mal manejado, especialmente porque la legislación novelera que introdujeron en una época donde querían tenerle a la sociedad delincuencial, digamos, en una situación siempre de desespero y bien guardada, por ponerlo en esos términos, utilizaron, digamos, estas formas de construir cárceles que no han servido sino para empeorar la situación carcelaria. A ver, hay que empezar diciendo que el tema penitenciario en cualquier país del mundo es un tema complejo. Tiene múltiples contradicciones. Foucault decía que el discurso de que la cárcel no háganos funciona... notar unas 3 contradicciones. Por ejemplo, que el discurso de que la cárcel no funciona es tan viejo como el tema de la cárcel mismo. Uh-huh. Y la cárcel está inventada como un mecanismo de control social para que en el mar de la legalidad nos diga a la sociedad cuáles son los delincuentes que hay que perseguir. Por eso es que, y es algo que viene de la criminología crítica, las cárceles siempre terminan teniendo un porcentaje de 80% de población de bajos recursos. Que es algo que no, es muy complicado de explicar, ¿sí? Pero en todo caso, esas son las contradicciones no solo del Ecuador, de muchos países del mundo. Pero hay una frase importante que hay un famoso pensador criminólogo que se llama John Pratt, que tiene un libro que se llama Castigo y Civilización. Y él dice un lema interesante, dice, cómo la sociedad trata a sus presos demuestra el grado de civilización de una sociedad. Esa es una frase muy potente.
Yo creo que en el Ecuador tiene una constitución garantista y con un espíritu humanista, tiene que justamente imprimir esa visión en el tratamiento del sistema penitenciario. No es fácil. No es fácil. Hay múltiples fuerzas sociales que están en contra de eso. La gente quiere sangre. El tema delincuencial, peor en un contexto donde la delincuencia es vista por redes sociales, está amplificado muchas veces el problema, y vemos y creemos que básicamente lo que necesitamos es establecer un mayor nivel de castigo, de control hacia la presión. No es fácil, pero en todo caso yo creo que esos son los matices que debe imprimir el sistema de rehabilitación social. Y a mí, por ejemplo, yo hasta ahorita he visto que me diga el señor Pazmiño si es que realmente en las cárceles cómo se piensa reducir el nivel de asesinatos en las cárceles. No se puede sostener un sistema penitenciario con ese nivel de violencia. Eso demuestra que el Estado tiene una capacidad de control sobre ese tema. O sea, que me diga con indicadores cuántas personas se mueren, cuántas personas se suicidan y cómo le va a hacer para controlar eso. ¿Cuál va a ser el nivel de reincidencia? Hay formas de medir la reincidencia, ¿no? Población que ingresa y reingresa, ¿no? Medida cómo el sistema penitenciario nos vamos a guiar por metas que controlen el factor de reincidencia. Para eso se justifica el tema de rehabilitación social. El seguimiento de población de bajos recursos que entra y sale de la cárcel, qué oportunidades la sociedad le da al tema. Entonces, hay múltiples cosas que un poco nos permiten mitigar estas grandes contradicciones que tiene el sistema penitenciario como tal, ¿no? ¿Qué hay que preguntarle a Ernesto Pazmiño, Rodrigo? Con eso terminamos. Bueno, yo creo que a la sociedad hay que decirle algunas cosas y no solamente al doctor Pazmiño. El doctor Pazmiño es solamente una persona, es un director, pero no es... ¿Es un director equivocado? Posiblemente. ¿Es un funcionario que no ha sabido responder con creatividad e inteligencia el momento y el encargo que le han asumido las instituciones? Puede ser, pero yo creo que quizás los defectos supuestos del doctor Pazmiño... ¿O le hacen Pazmiño... falta normas, leyes favorables para que él pueda actuar de otra manera? La cárcel es un macro problema del país. ¿O le mandamos nomás a Ernesto Pazmiño? No nos sirve ahí. Podemos poner a otro que los problemas no van a desaparecer. O sea, los problemas son... Eso es lo que quise yo significar. Los problemas son propios de la institución, propios de la cárcel. Nacen en la cárcel y ahí están. Puede venir el director que sea. Unos serán mejores que otros, unos mirarán la problemática de una manera mucho más humana, humanista, y otros serán solamente policías, llamemos así. Yo les agradezco mucho. Yo quiero decir una cosa. Claro, Rodrigo. El reingreso, Gonzalo, el reingreso de los detenidos en el país es altísimo. ¿Y sabe una de las causas del reingreso cuál es? La estrategia de sobrevivencia. Muchos delinquen para regresar a la cárcel porque no tienen en dónde vivir ni cómo vivir, increíble. Gonzalo. Y no hablo de memoria porque yo hice un estudio en las cárceles. Y ese es un problema gravísimo que no se soluciona creando más cárceles, sino poniendo en el país entero trabajo y otras alternativas de sobrevivencia. Hasta una próxima oportunidad, porque de esto queremos y sentimos que la sociedad ecuatoriana requiere de una perseverancia en esta preocupación. Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante